tardes, amigos. Soy Carla Díaz. Este es mi canal Investigando la Historia y estoy en esta tarde junto a nuestro querido doctor Antonio Piñero. ¿Cómo está, doctor Antonio? Hola, Carla, muy bien. Te saludo a ti, saludo a los demás. No me quejo. Aquí hay pandemia como en todas partes, pero esto es un pueblo pequeño. Mucho aire, mucho mar, mucho viento, montaña y, por tanto, poco virus. Estoy bien. Excelente. Eso es bueno, poco virus. Antonio, querido, el día de hoy quiero tocar unas preguntas que están ahí en las redes dando vuelta a raíz de una conferencia en la que tú haces mención del Dios Yahvé. Los orígenes cananeos de la fe de Israel. Que sepan ustedes que todos los dioses de Israel, pues Yahvé es la mezcla de los dioses de Israel antiguo, que era politeísta, todos vienen del ámbito cananeo. Entonces, muchas preguntas me llegaron para resolver un poco este tema. Y quiero partir por la primera, preguntándote si acaso la fe de Israel tiene sus orígenes en el panteón cananeo. Bien, es una muy buena pregunta, porque además arroja luz sobre un punto en el que los mismos judíos de ahora defienden una posición contraria. La idea central es esta. La Biblia nos presenta a los judíos, a los hebreos, como si fueran un pueblo que se enfrenta de algún modo a los cananeos, a los que los derrota y se apodera de sus tierras por una invasión que tiene lugar después de la salida de los hebreos del país de Egipto en la época de Ramsés II. Es decir, estamos en torno al año 1211. Muy bien. Lo primero que hay que decir, esa imagen es falsa en el sentido de que los hebreos o Hapiru son cananeos. Por lo tanto, no hay una diferencia en principio entre lo que es el Dios del resto de los cananeos y el Dios de los israelitas. En principio, debía ser lo mismo. Ahora bien, a lo largo de la historia, y una historia que está idealizada desde la época del siglo VII antes de Cristo, en la época en la que se descubre, se dice que se descubre en el reino de Josías. ¿Qué época es? Pues en torno al 620 a.C. Se descubre en las paredes del templo de Salomón un antiguo códice de la ley. A partir de ahí, los estudiosos han pensado que es el descubrimiento ficticio por parte del rey y su corte de un código antiguo legislativo que puede unir al pueblo. En ese momento está el pueblo judío en el siglo VII dividido entre el norte, que era Israel, pero que ya desapareció en el año 721 por Salmanasar, que conquistó Samaria. Entonces queda el resto de un pueblo israelita, pero que ya no pertenece a la tribu de Judá. En realidad eso se ha perdido en la práctica para Judá y queda como Galilea y como los samaritanos al norte. Y Judá es la zona del centro del país y del sur. Entonces Josías lo que pretende es decir, yo tengo aquí un reino que, como todos los reinos pequeños, está absolutamente rodeado de enemigos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues lo que tengo que hacer es darle un sustento fundacional a este pueblo mío. Entonces, tomando, esto es lo que es probable que ocurriera, tanto el rey Josías como sus sacerdotes y estudiosos, las leyendas que tiene su tribu de Judá, es decir, fíjate que si eran 12 tribus, de las 12, prácticamente 10 se pierden en Samaria en el 721, y yo estoy hablando de 100 años más tarde.
Entonces este Josías dice, yo tengo que darle a mi pueblo una epopeya fundacional. Es decir, que sepan de dónde vienen y a dónde van. Y entonces lo que hace ese rey Josías es recoger todas las leyendas que existen. Estamos antes del exilio, ¿eh? Leyendas pues, que se transmiten como los pueblos nómadas, pues, pues junto al fuego, madres a hijos, abuelos a padres, nietos, etcétera. Recoge todas esas leyendas que son semitas, ¿eh? Y forma una historia hacia atrás de Israel. Y aquí viene la cosa. Probablemente, tal como el rey Josías y su entorno científico, sus sacerdotes, quisieran que hubiera sido la historia de Israel. Es ahí donde se ponen los fundamentos para que más tarde, después del exilio, ¿y cuándo ocurre el exilio? En el año 589, que es cuando Nabucodonosor conquista Jerusalén siendo rey Joaquín. Y se lleva a la flor y nata del pueblo de Judá, se lo lleva a Babilonia. Muy bien. Pues allí van con el rey una serie de estudiosos y de teólogos, entre los que destaca, por ejemplo, Ezequiel. Y es allí donde toda esa armazón que ya había construido el rey Josías muchos años antes, en el 621, toma forma en lo que es la Biblia hebrea ahora. ¿Y qué es lo que hacen esos? Esos son sacerdotes. Tienen una tradición, atención a esto, tienen una tradición religiosa propia desde muy antiguo, muy antiguo. Si vemos los libros de los reyes y vemos la historia de David y los libros primero y segundo de Samuel, veremos que en tiempos anteriores ellos han conservado la memoria de un patriarca que había venido de Oriente, que es Abraham, de una serie de descendientes de Abraham, de un hijo Isaac, luego Jacob, y 12 patriarcas que se habían aposentado en una tierra. Esa tierra, pues es la tierra actual de Israel. Pero lo que hay que dar es el fundamento de por qué esa tierra pertenece o pertenecía antes a la parte norte de Israel y ahora no pertenece, pero está en la historia. Entonces, ese fundamento son las leyendas de los orígenes de la humanidad, que los toman de leyendas a su vez sumerias. Y los sumerios tienen una lengua que no es semita, pero esa cultura sumeria ha pasado a los acadios y babilonios, que tienen una lengua semita que cualquier estudioso de hebreo lo aprende en menos de 6 meses. ¿Me explico? O sea que estamos en un lenguaje común, un sustrato común. Y se entienden todos los pueblos más o menos hablando despacio. Pues bien, lo que se hace tanto en el reino de Josías como en el exilio y luego en la vuelta del exilio, siglo V, después de Ciro el Grande, que es Ciro II, y con Esdras y Nehemías, oscura historia, pero en torno al 490 y al 460, se va estableciendo lo que es la Biblia actual. Y la Biblia actual recoge antiguas leyendas que son, por una parte, sumerias, por otra parte, acadio-babilónicas, y por otra parte son leyendas de ellos, del pueblo cananeo, aunque ellos digan que no son cananeos, en realidad la arqueología demuestra que sí lo son. Son cananeos. Bueno, entonces, ¿cómo sabemos todo esto? ¿Cómo sabemos todo esto? ¿Cómo sabemos que en Josías empieza a recogerse unas leyendas para escribir la historia de cómo fue Israel en el pasado, como ellos querían que hubiese sido? Y cómo es que desde el exilio se recoge todo, se hace una serie de libros y se escribe por medio de los profetas cómo será Israel en el futuro, que será un futuro glorioso. Bueno, en Segunda de Reyes, capítulo 22, 23, más o menos tenemos esa historia.